Todo el mundo tiene un meme. Para los días donde nos sentimos fuertes, también para los días donde nos sentimos pequeños, para los días donde queremos gritar y, ¿por qué no?, un día cuando tenemos un que otro pensamiento intrusivo. Si el lenguaje de Internet son los memes, nosotros, los usuarios, bien podríamos considerarnos bilingües, porque la experiencia que tenemos hoy no está dividida entre lo virtual y lo real, entre lo presencial y lo digital. Sucede en algún lugar en la mitad. Y como ese vínculo entre cultura y tecnología es probable que no desaparezca en el corto tiempo, bien podríamos preguntarnos sobre sus consecuencias y sobre sus retos. Hoy quiero hablarles sobre los memes, el rol que tienen en la forma en la que hablamos, en la forma en la que interactuamos, pero sobre todo la forma en la que vivimos en sociedad, que no es otra cosa que la pregunta sobre el impacto que tienen en la democracia. Y hay dos cosas que tienen en común el humor y la democracia. Y es que ambas necesitan de pensamiento crítico para sobrevivir. Cuando hablo de pensamiento crítico, me refiero a esta capacidad de detenerse, de pausar, de hacernos curiosos e interesados con una pregunta antes de necesariamente reactivos o irritados. Pero esto, por supuesto, no viene fácil. Y una forma muy útil de poderlo explorar es la paradoja de la democracia. Escrita en 1945 por Karl Popper, es la idea de que nuestras sociedades abiertas tienen a la tolerancia y a la libertad de expresión como un principio fundamental para que podamos convivir. Sin embargo, de forma ilimitada y sin ejercicio de ese pensamiento crítico, pues puede llevar a la desaparición de ese valor tan democrático. Y por eso tenemos que hacernos la pregunta sobre el rol que tiene ese pensamiento crítico dentro de nuestro humor, dentro de nuestra comunicación y dentro de nuestras vidas. Que también es la pregunta sobre el mito de la caverna, que pues en sí mismo pues, es la idea platónica de que el filósofo necesita salir de la caverna, exponerse para ver más allá de las sombras y también para desarrollar el pensamiento crítico. En sí misma, esta también fue una idea que se volvió un meme en Internet. Pero entonces vámonos atrás, pensemos en nuestro contexto colombiano y pensemos específicamente en el día en el que un meme nació en elecciones. Voy a hacer que viajemos en el tiempo hace una década, cuando en 2014 Colombia vivía una campaña presidencial en la cual durante la primera vuelta, un 25 de mayo, el oficialismo perdió, y perdió con un margen muy estrecho. Tenía 3 semanas para cambiar ese resultado. Y la campaña continuó con los eventos, los discursos y, bueno, estas muestras de política a las cuales ya estamos acostumbrados. Pero sucedió algo, y es que en la última semana surgió este meme. Una señora que anunciaba su voto por el oficialismo y exponiendo, a modo muy común, las razones por las cuales ella estaba tomando esa decisión electoral. Y bueno, al final, en ese margen súper estrecho, vimos una victoria electoral del oficialismo. Y ese momento de comunicación fue clave, y hay al menos 2 razones por las cuales podemos pensarnos que ese fenómeno de comunicación, que ese meme y que ese video tuvo un impacto durante las campañas políticas. El primero es un tema de competencia electoral. No solamente tenemos un margen muy estrecho y muy cercano al margen de error, 3%, sino que también en esa última semana el timing era muy apretado y lo que conocemos como un votante indeciso tuvo un estímulo para definir su voto. Pero hay otro factor un poco más estructural y es que entre 2010 y 2014 el acceso a Internet fijo en Colombia creció en un 342%. Eso no significa que tuviéramos una cobertura universal, pero sí que fue un momento de apertura y de exposición. Que vimos personas, quizás por una de las primeras veces en Colombia, teniendo conversaciones dentro y fuera de las plataformas sobre sus decisiones, sobre su comportamiento y sobre las elecciones. Y por supuesto, nos deja la pregunta si el 2014 fue la primera elección digital del país. Que además, si se preguntan, tiene muchos análogos en otras geografías y en otros momentos. Piensen, por ejemplo, en las elecciones de 2016 en Estados Unidos,
o en las elecciones del Parlamento, en la campaña del Parlamento Europeo este año, y, ¿por qué no?, las elecciones domésticas en España. Todos momentos en los que vimos estos fenómenos de comunicación crecer y cambiar. Pero ¿qué los hace tan poderosos? Al igual que otros productos culturales, los memes nos comunican a través de referencias que ya hemos visto antes. No es que una imagen hable por sí sola, es que una imagen comunica a través de nuestras creencias y nuestros conocimientos previos. Piensen, por ejemplo, en imágenes que uno puede oír sin que yo les diga nada. Esto es distorsión y es un sonido en el cual ustedes pensaron cuando vieron la pantalla. Pero los memes son mucho más complejos porque tienen la capacidad de ir hacia la idea. Los memes son sinceros, son obvios y claros. Y sobre todo apelan a nuestros sentidos, aligeran una conversación que puede ser muy difícil, por ejemplo, sobre religión y sobre política. Eso los hace sumamente movilizadores de opinión y de decisión. Pero, como otros tipos de tecnologías, nos plantean el dilema de uso dual. Y eso es que pueden ser usados para beneficio o para detrimento, en este caso del tema del que hablamos, que son nuestras democracias. Este es un paper que recopila alrededor de 500 análisis y estudios sobre los impactos que tiene la comunicación en línea, los memes, las tendencias en la democracia liberal. Y aquí hay dos cosas que quiero que veamos. A su izquierda van a ver los efectos positivos que tienen los memes y digital media en las democracias. Son efectos que tienen que ver con generación de confianza, con conocimiento, con expresión, pero sobre todo uno, y es la participación. Estos efectos positivos son prevalentes en países en desarrollo, o como les decimos en algunos casos, países del sur global. Piensen en países de América Latina, de Asia, de África. Piensen, por ejemplo, en el Magreb, en donde hace una década, durante la primavera árabe, estas poblaciones tuvieron acceso a una capacidad de organización y de participación que terminó en un cambio de régimen autoritario. Ahora, también hay efectos detrimentales frente a la democracia liberal, que tienen que ver, por ejemplo, con polarización, con populismo o con algo llamado homofilia de red. Estos efectos son más prevalentes en democracias ya establecidas, como por ejemplo las de la Unión Europea o las de Estados Unidos. Y dentro de estos efectos, que pueden ser detrimentales a la democracia, hay uno en específico, del que les quiero contar, que lo tenemos más cerca. Y es este fenómeno de las cámaras de eco. Nuestra interacción con el algoritmo es indirecta. Nosotros damos señales de engagement, del tiempo que pasamos en pantalla, de nuestros likes, de nuestros compartidos, nuestros comentarios, y a través de eso, pues el algoritmo nos muestra más contenido relacionado con eso. Lo bueno es que tenemos un contenido hecho a medida, que nos hace reír tanto y nos entretiene tanto, que pasamos horas frente a la pantalla. El lado negativo es que también empezamos a tener ese chiste interno entre una comunidad que constantemente se habla a sí misma. Y en ese sentido, pues perdemos la capacidad de encontrarnos con un humor diferente, con alguien que piensa distinto, que ha vivido cosas distintas. Perdemos esa oportunidad de cuestionarnos y de cuestionarnos frente a los demás. En Colombia pasamos en promedio 9 horas en pantalla, que es una cifra altísima, incluso en comparación con otros pares. Y eso nos lleva a una ecuación que yo le he llamado ecuación de alerta. Si somos sinceros, esto también tiene un impacto gigante sobre lo que lo hace tan atractivo, lo que hace que estemos súper pegados siempre al teléfono, con efectos positivos, pero también estos. Y es que pues, tenemos un contenido altamente viral, con un altísimo tiempo en pantallas y un usuario segmentado. 3 factores que hacen
que tengamos una preocupación sobre el impacto que tienen en nuestras vidas y en nuestra forma de vivir en democracia. Hay una alternativa que pues, en la última década, desde 2016, ha tomado mucha fuerza, que es el fact-checking. Esta nueva función, este nuevo rol de verificar la información para que el debate digital se encuentre balanceado y moderado. Las empresas han implementado estos centros de ética, de transparencia, que se dedican pues, a verificar todos los datos que circulan en línea. Y es una herramienta muy, muy importante. El problema que tiene es que es limitado, porque nos hemos dado cuenta que las personas toman decisiones no necesariamente sobre los datos o sobre las estadísticas, tomamos decisiones sobre lo que pensamos, lo que creemos, nuestros valores. Y eso hace que la moderación y el fact-checking estén quedando cortos para promover esos valores de la tolerancia, de la inclusión y el pluralismo en democracias. Entonces, ¿qué hacemos? Ecuación del mal, fact-checking no es suficiente. Bueno, yo creo que quien entiende bien el problema ya tiene parte de la solución. Y si volvemos al inicio, pues si nuestra experiencia no está dividida entre lo digital y lo presencial, pues es fundamental moderar ese debate digital. Pero también nosotros podemos hacer algo al respecto y tomarnos más en serio esa participación activa. La solución entonces no es solo adentro del teléfono, en la pantalla, dentro de las aplicaciones, sino también sobre nuestros hábitos de consumo digital. Porque a la larga, la pregunta sobre cómo podemos poner los memes al servicio de la democracia es una pregunta sobre el comportamiento. Tenemos esta herramienta que puede complementarse con el fact-checking, que puede agregarle mucha más contundencia a los mensajes que estamos dando. Entonces, aquí les traigo mi receta para que puedan ser esta herramienta democrática. Yo le llamo la triple D, y es, por cada factor, pueden llamarlo de riesgo que tenemos, una acción que podemos hacer frente a ello. Entonces, pues tenemos un contenido altamente viral. Tengan en cuenta, hacer un meme políticamente correcto, corregirlo, estadística menciona que pues no le quita a su poder de persuasión o de convencimiento o de comunicación. Entonces necesitamos no más memes, necesitamos mejores memes, más divertidos, con ese ángulo crítico, como el que tienen estas democracias y estas economías en desarrollo, que buscan incrementar su participación. Frente al alto contenido en pantalla, necesitamos desconectarnos, un poco salir a caminar, tocar pasto. Y ojalá que cuando lo hagamos, también diversifiquemos. Y esto para mí es lo más importante. Para el humor, para la democracia, para la vida. Ojalá estemos rodeados de personas que piensen muy distinto a nosotros, que vengan de otro lugar de origen, que vengan de otro lugar socioeconómico, que nos cuestionen, que nos hagan pensar dos veces, que nos reten. Recuerden que el meme no nace, se hace aquí adentro, pero sobre todo ahí afuera. Y para que podamos ponerlo al servicio de sociedades más abiertas, más plurales, más democráticas, pues necesitamos exposición. Sin ella, tenemos unos retos muy grandes, como los que ya tienen las democracias consolidadas. Muchas gracias.